Seguimos con el libro del Éxodo, estamos en el Decálogo, estamos en el capítulo 20 del Éxodo, estamos en el primer mandamiento, como los dividió ¿quién? ¿Quién dividió los? San Agustín, como San Agustín, pero recuérdense que así comienza, este mandamiento es esencial y por eso es el mandamiento que más tiempo le vamos a dedicar, porque toda la alianza descansa sobre este primer mandamiento. Los otros 9 mandamientos descansan sobre este mandamiento. La vida de Israel descansa sobre este mandamiento. La alianza nueva descansa sobre este primer mandamiento. Por eso es el mandamiento de los mandamientos primero. Sin embargo, fíjense, cuando confesamos, ¿quién confiesa haber faltado contra el primer mandamiento? Tú, bueno, eres un caso excepcional, Berta María, es que tú estás ya casi llegando a las esferas celestes. Poquita, agárrala ahí, no vaya a hacer que se vaya. Pero no es normal de que la gente se confiese que he faltado contra el primer mandamiento. Por lo menos a mí nunca se me ocurre. Casi siempre la gente da énfasis al sexto mandamiento. Es lo que casi todo el mundo confiesa. Sin embargo, no se dan cuenta que hay muchos mandamientos que son, sobre todo este primer mandamiento, es la base de toda la alianza y toda la relación del hombre con Dios. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto, del país de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Nos habla de la adoración absoluta que le debe el pueblo del pacto al Dios que lo libera de la alianza. Por eso vamos a hablar hoy qué cosa es la adoración. La semana que viene hablaremos de las imágenes, porque el segundo mandamiento dice no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de la tierra. Por eso vamos a hablarlo la semana que viene. Vamos a hablar bien claro, tener bien claro qué cosa es la adoración, porque la adoración está ligada a este primer mandamiento, porque el mandamiento es una iniciativa de Dios, pero si el mandamiento es una iniciativa de Dios, este mandamiento requiere una respuesta del hombre, porque si hay un mandamiento y no hay respuesta, pues entonces no funciona. Dios no dice, no tendrás otro Dios fuera de mí, y el hombre le responde ¿en qué cosa? En adoración. En adoración. La adoración es la respuesta a este primero, segundo y tercer mandamiento. Por eso dice la Enciclopedia Católica, que describe magistralmente qué es la adoración, dice, en el más estricto sentido, la adoración es un acto de religión ofrecido a Dios en reconocimiento de su suprema perfección y dominio y de la dependencia que de él tienen las criaturas en un sentido menos estricto. La reverencia mostrada a cualquier persona o objeto que posee inherente o por asociación un carácter sagrado o un alto grado de excelencia moral. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica. Esta adoración requerida por Dios y dada exclusivamente a Él como Dios es designada por los griegos como latría. Acuérdense, ¿cómo se dice adoración en griego? Latría. Es como se dice la adoración. Repiten otra vez, la adoración en griego se dice latría. Vamos a ver por qué. Latría, siendo esta palabra adoración la mejor traducción que nuestra lengua permite. La adoración difiere de otros actos de cultos, tales como la súplica, la confesión de los pecados, etc. Dice en la Enciclopedia Católica que la adoración hay que saberla separar de qué cosa, de otros actos de culto, como cuáles, como las peticiones, como la petición de perdón por los pecados, que en su formalidad consiste en una autohumillación ante el infinito, en devoto reconocimiento por lo que transciende. ¿Qué es lo que quiere decir esto que parece tan extraño? Que fue lo que le dije la otra semana. ¿Qué cosa es la adoración? La adoración es que uno, ante el poder inmenso de Dios, uno se rinde a Dios. Eso es lo que es la adoración. Por eso dijimos la semana pasada, hay que recalcarlo, la adoración no es un acto externo. La adoración, ¿qué es qué cosa? Un acto interno. La gente superficial mide la adoración por lo que la gente hace externamente. Y muchas veces lo que uno hace externamente habla de lo que tú tienes adentro. Pero la verdadera adoración no se puede medir por lo que está afuera. La verdadera adoración, la gente me dice, porque levanta las manos, porque se arrodilla. Esos son gestos externos. Pero tú puedes levantar las manos, tú te puedes arrodillar. Si tu alma
no está sometida en asombro a aquel que tú has descubierto, eso no es adoración. Adoración es cuando ustedes no se esperan algo muy grande, de buena primera. Imagínate que ustedes, alguien viene de buena primera y dice, te voy a dar una vuelta en el carro, y te lleva a Cocoplón y te enseña una casa amueblada y dice, esa casa es para ti. Entonces, ¿cómo se queda la persona? Wow, esa es la adoración. Es que tú te deslumbras cuando tú ves algo tan grande y tan poderoso que se ha fijado en ti, y ese asombro no se queda en asombro, ese asombro hace que tú te sometas a esa persona que está por encima de ti, que tú sabes que tiene poder. Eso es lo que es la adoración. Es un acto de sometimiento voluntario, no de humillación, sino de sometimiento voluntario, cuando tú reconoces que alguien es infinitamente más grande y poderoso que tú. O sea, no es simplemente un reconocimiento. El primer paso de la adoración, ¿cuál es? ¿Cuál ustedes creen que es el primer paso de la adoración? El primer paso es reconocimiento. Si tú no reconoces la grandeza de Dios, tú no puedes adorar. Y eso es el gran problema que tiene muchísima gente. Muchísima gente no sabe que adora porque no sabe que reconoce. El primer paso de adoración es que tú tienes que reconocer quién es Dios. Hermano, eso muchas veces es una revelación. Hay muchísima gente en la iglesia que se pasa 100 años en la iglesia y no llega a reconocer quién es la grandeza de Dios. Y esos son la gente superflua que andan por ahí diciendo, no, porque Chucho es mi amigo, porque esas tonterías, refiriéndose a Jesús. No han reconocido dónde se manifiesta la grandeza de la adoración cuando Jesús le dice a la Magdalena, no me toques. A ella Jesús está diciendo, ya la relación tuya y mía, cuando yo estaba contigo, partí el pan comiendo por los campos de Galilea, se acabó. Ahora yo voy a asumir la categoría de segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ahora tú vienes a mí en adoración. Ese no me toque debe ser, te debe reflexionar muchas veces cuando queremos entrar en un relajo desmedido con Dios. Jesús es nuestro amigo y Dios es nuestro Padre. Pero cuidado, que también es nuestro Dios. Y ese descubrimiento tuyo de la grandeza de Dios, como debo decir, eso es una gracia que uno tiene que pedírsela a Dios. Que Dios te revele lo grande que es Él. Por eso que se ha dicho montones de veces que hoy en día nadie puede dar ese sentido de grandeza de Dios por una explicación. La persona tiene que tener una experiencia personal de Dios. Yo puedo estar aquí 1000 veces explicándole esto y ustedes no saben qué cosa es, como el famoso cuento del padre Tardif, que a mí nunca se me olvida. El padre Tardif decía que estaba pensando cómo explicar la grandeza del Espíritu Santo en un retiro sacerdote y no encontraba. Y dice que estaba por el jardín en Guatemala, del lugar donde estaba explicando, y la niñita de la señora que cocinaba estaba allí chupándose el dedo. Y él le dijo esa pregunta que uno le hace a los niños: ¿a qué sabe el dedo? Y dice que la niñita así. Y dijo, eso es lo que yo tengo que explicar. Yo no puedo saber a qué sabe el dedo si no lo... dice, esa niña le dio como el cuento de San Agustín. Esa niña le dio respuesta. Tú, por mucho que expliques a Dios, tú tienes que probarlo. Tú tienes que probarlo. Y esa es la insistencia de los teólogos en este momento en la iglesia del Santo Padre, que nosotros no solamente tengamos un conocimiento de Dios, sino que tengamos una experiencia de Dios. Dice la enciclopedia católica que el resumen de la adoración está en Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Dice, se da un excelente ejemplo de adoración. Y dice, vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los vivientes y de los ancianos, y eran su número de miriadas y de millares, que decían a grandes voces, digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los 4 vivientes respondieron amén. Y los 24 ancianos cayeron de hinojo y adoraron. Primero, ¿qué es lo que viene? El reconocimiento. Digno es el Cordero. Lo reconocen. Amén. Lo están aceptando, que verdaderamente. Y cuando tú reconoces y aceptas, ¿qué es lo que tú haces? Adora. Que el Apocalipsis va a explicar después, que es que los 24 ancianos se quitan las coronas y la ponen delante del Cordero. Esa es la que es la adoración. Nadie puede adorar a Dios con una corona en la cabeza. Cuando tú oras a Dios, ¿qué haces así? ¿Qué pasa con las coronas? Se caen. Por eso que mucha gente no quiere adorar a Dios, porque tienen miedo que se le caiga la corona. Por eso cuando uno entra a la Basílica de Belén,
la puerta de entrada a la Basílica de Belén y la puerta de entrada al Santo Sepulcro es de este alto. Y le llaman la puerta de la humildad, porque todo el que entra al misterio de la encarnación, al misterio de la resurrección, tiene que entrar en adoración. ¿Y por qué hoy en día mucha gente no reconoce a Dios? Porque nadie se quiere agachar. Todo el mundo se cree que es el rey de la creación. Y todos queremos que no se nos caiga. Para adorar a Dios, tú tienes que, lo primero que tienes que hacer en tu vida, averigua qué corona tú tienes. Todos tenemos una corona de la cual no nos queremos. Entonces dice la Enciclopedia Católica, el elemento primario y fundamental de la adoración es un acto interior de la mente y la voluntad. O sea, el primer acto fundamental de la adoración es un acto interior de mente y voluntad. Dice, la mente percibiendo que la perfección de Dios es infinita. La voluntad ordenándonos resaltar y dar culto a esta perfección. Eso es lo primero. Primero la mente se da cuenta de la perfección de Dios. Y después la voluntad lo reconoce. Y de ahí nace la alabanza. Y de ahí nace, cuando uno sabe la grandeza de Dios, uno quiere gritar a los cuatro vientos. Que Dios es grande. Que Dios es poderoso. Sigue diciendo, si alguna medida de esta adoración interior, que Jesús dijo en espíritu y en verdad, es evidente que cualquier muestra externa de culto divino sería una sola pantomima y falsedad. Dice, sin esto interno, toda expresión de culto es falso. Por eso Jesús se lo dice bien claro a la samaritana, cuando lo están hablando en el diálogo con la samaritana, que dice, la que dice esa samaritana, yo sé que los judíos dicen que se adora en Jerusalén y los samaritanos decimos que se adora en el Garizim. ¿Y qué le dice Jesús? Yo te digo que vendrá un tiempo en que a Dios adorará en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que habla. ¿Por qué? Porque la adoración de Jerusalén, del templo, y la adoración del Garizim, es una adoración de ¿qué? Externa. La adoración en la nueva alianza no va a ser externa. La adoración en la nueva alianza va a ser interna. Porque si primero tú no reconoces la grandeza de ese Dios y te sometes a Él, tú no tienes, dice, si tú no reconoces eso internamente, todo el culto que tú haces es pantomima. Lo cual, hermano, que decirle, entonces tenemos que pensar que hay mucha pantomima. No solo en la iglesia católica, entonces la iglesia que está todo el mundo levantando las manos dando gritos y adentro no tiene nada. Que ni sabe a qué está adorando ni qué cosa está reconociendo. Dice, pero igualmente evidentemente es que la adoración sentida adentro buscará expresión afuera. Mira qué interesante lo que dice en la Enciclopedia de la Iglesia Católica. Esa adoración que nace de adentro busca inmediatamente cómo canalizarse fuera. Y de ahí nace la alabanza. Por eso una persona, yo no puedo entender una persona que ame a Dios, que descubra la grandeza de Dios y no alabe a Dios. Cuando una persona es sana, le dicen, el cáncer que tenía se te fue. Se queda callada la boca y dice, ¿qué hace? Grita. Cuando tú le dan la buena noticia, tú lo manifiestas externamente porque tú quieres que todo el mundo lo oiga. Por eso no puede haber una alabanza silenciosa, no existe. El que no puede alabar a Dios es que todavía no ha encontrado a Dios. Sencillamente como eso. Otra cosa es la adoración. Es que el mismo cuerpo te lo dice. La alabanza es para arriba, pero la adoración, fíjate que la adoración tú te internas. Dice, la naturaleza humana demanda expresión de algún tipo para sus estados de ánimo espirituales e emocionales. Y a este instinto por la autoexpresión se debe todo nuestro aparato de hablar y expresión corporal. Dice la iglesia, nuestro aparato de hablar y expresarse quiere decir que nace de lo que tú tienes adentro y después lo exterioriza. Dice, suprimir este instinto en la religión sería tan falto de razón como reprimirlo en cualquier otra fase de nuestra experiencia. La misma iglesia lo dice, a la gente que te diga, no, pero ¿cómo tú alabas a Dios tan alto? Dice la iglesia, reprimir ese sentido es tan inusual como reprimir a las personas que se alegren cuando nace un hijo. Como dice la Enciclopedia Católica, la adoración conlleva dos actos, eso tenemos que tener claro. Uno, interno, y el otro, sin el acto interno de percibir la perfección de Dios y someternos en asombro a ella, lo externo es totalmente vano. Está totalmente vano. Sin embargo, cuando nos critican, pues nosotros nos critican, vaya si nos critican. Yo estaba buscando en un web protestante
lo que ellos describían como adoración, y esto es lo que ellos describen como adoración. Dice, acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor y amor y obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra sajar para indicar esta actitud con la connotación de postrarse, arrodillarse e inclinarse. En el Nuevo Testamento el término prosecuneo, que es reverenciar a una persona. Usualmente el adorante baja la cabeza hacia el suelo. Como ustedes ven, esta gente se han quedado solamente ¿en qué? En lo externo. Un web totalmente vano. Esta gente, no digo que todo, pero por lo menos en este web que yo entré, cataloga la adoración como un acto externo. Una persona que crece en el Espíritu, hemos visto hasta ahora que la adoración no es un acto externo, se convierte en un acto externo. Pero verdaderamente, la palabra hebrea para adoración es sahak, es la palabra hebrea para adoración. Pero mírate qué interesante, lo vamos a ver después, la palabra para adoración, ¿cómo se dice en hebreo? Sahak. Y la palabra honrar es hadar. Las dos tienen la misma raíz. La palabra adorar y la palabra honrar tienen la misma raíz, pero significan dos cosas totalmente diferentes. Solo la palabra sahar significa reconocimiento de autoridad y sumisión total, mientras que hadar es un comportamiento de reconocimiento solamente, sin la connotación de del sometimiento. Ahí ustedes entienden esto. La adoración es un reconocimiento y cuando llegue ese reconocimiento, ¿qué surge? El sometimiento. Hadar, honra, solamente se queda ¿en qué? En el reconocimiento, pero no tiene sometimiento. Por eso nosotros adoramos a Dios y honramos a la Virgen y a los santos. Reconocemos la grandeza y la excelencia de la Virgen y de los santos, pero no nos sometemos a ellos. Porque nuestra voluntad está sometida ¿a quién? A Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por eso Jesús lo dice bien claro. La adoración es en espíritu y en verdad. Espíritu porque es una acción interna. ¿Y por qué en verdad? ¿Qué cosa es algo verdadero? Algo que María ha dicho la palabra. Una cosa verdadera es algo que es real. Dice Jesús que la adoración en el nuevo pacto va a ser en espíritu, ¿verdad? Espíritu ya lo sabemos, es interno. Y en verdad porque es una adoración real. ¿Y por qué es una adoración real? Porque en Israel la adoración ¿a qué se daba? Al espíritu a Dios que estaba en algún lado, pero lo único que ellos tenían para saber la existencia de ese Dios, ¿qué cosa era? El pacto. Nosotros damos la adoración a alguien que es real, que es a Cristo, que baja a la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el único culto de adoración que hay para la iglesia y sobre la tierra. Nuestro culto no es un Dios espiritual, ni es un Dios que no vemos. Después de la encarnación nosotros vemos a Cristo. Por eso el culto es espiritual porque sale de adentro a reconocerlo. Pero nuestro culto no es a un espíritu que yo no sé dónde está, sino es a un Dios que mora encima de nuestro altar y que lo podemos ver, tocar, comer y que viene a nosotros. Por eso es una oración en espíritu y en verdad. Tú vas a una iglesia protestante, tú dices, ¿dónde está Dios? Ah, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Y tú miras, tú dices, huye. Si Cristo está, si Cristo está dentro de todo esto que veo aquí. Cuando nosotros venimos a la iglesia católica puede ser una asamblea sin vergüenza, pero cuando decimos dónde está el Dios que adoran, está encima del altar y ese es santo. Podemos decir con el dedo, el Dios que nosotros adoramos está ahí. No es un Dios que esté por ahí en el cielo o esté en el corazón y yo no lo veo, no, está encima del altar. Yo soy un sinvergüenza y la congregación son unos sinvergüenza, pero el Dios que está ahí es santo. Es por eso que la adoración del nuevo pacto, que viene del antiguo, el precepto revelado de adorar a Dios fue proclamado a Moisés en el Sinaí y reafirmado con las palabras de Jesús. Cuando Moisés el Señor le dice a Moisés en el primer mandamiento, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y está reafirmado en las palabras de Cristo en Mateo 4:10 cuando dice, el Señor tu Dios adorarás y al solo darás culto. Pero esta adoración de Israel
que vamos a ver que comienza. Porque hasta aquí no hay adoración en Israel. Acuérdense que hasta aquí lo más que había era reconocimiento. ¿Cuándo había reconocimiento? Cuando los patriarcas cogían una piedra encima de otro y le echaban aceite, Betel, casa de Dios. Había reconocimiento. Este lugar es santo. La adoración parte a partir del monte Sinaí. Y vamos a ver después que esta adoración que Dios le da a Israel, y vamos a ver después en el libro del Éxodo, en cuanto Dios le da el precepto de que no tendrás otro Dios fuera de mí, el Señor le da a Israel una serie de actos externos para reafirmar el Dios que ellos reconocen. Y eso es lo que va a ser la liturgia. ¿Se recuerdan qué cosa quiere decir liturgia en griego? Trabajo del pueblo. Que en Egipto el trabajo del pueblo estaba sometido ¿a quién? A Faraón. Y Dios pide que Israel salga del desierto, que el trabajo que hacía Faraón lo traspase y lo haga para él. ¿Cuál es el trabajo del pueblo? La adoración. Esa es la liturgia, ese es el trabajo del pueblo. El Señor no le va a decir a Israel, ay, lean la Torá y cada uno adore para donde le da la gana. El Señor le va a dar una serie de normas que vamos a ver y va junto de este mandamiento de adoración va a salir una serie de actos externos que Israel va a hacer para recordarlo que hay algo que no se ve. O sea, la liturgia está totalmente ligado a partir de la alianza. Y es bueno que nos demos cuenta que anterior al capítulo 20 del Éxodo no hay adoración ni liturgia en Israel. Surge a través de aquí. El mismo San Pedro nos habla en la epístola, la primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, de la verdadera adoración mesiánica. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. San Pedro va a decir que esta adoración en la nueva alianza, dicen ustedes, dicen nosotros somos piedras vivas. Los templos de Israel, ¿qué cosa era? Piedras muertas. Dice, el templo nuevo de Dios no es de piedras muertas, el templo nuevo de Dios es de piedras vivas. Y otra dimensión, hermano, no, porque esto no es una iglesia. Yo decía, perdóname, tú dirás que esto no es un templo, pero esto que está aquí es una iglesia, porque la iglesia está congregada aquí. Tú dirás que no es un templo, como que no es una parroquia, pero que no sea una parroquia no quiere decir que no es una iglesia. Esto es una iglesia. Y cuando yo veo los retiros de Nueva Vida, que hay 40 drogadictos, sinvergüenzas allí, que lo han llevado a la familia a la cañona y a último momento, porque si no vienen ya no queda más nada que hacer. Eso es lo que hay allí. Es una iglesia, es una congregación de bautizados. Somos piedra viva, como dice San Pedro. La nueva alianza, el templo está hecho de piedras vivas. Y dice San Pedro, si son, y fíjate quién lo dice, ¿quién lo dice? San Pedro. Oye, qué palabra, si son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Qué se hicieron con las piedras del templo de Israel? Hicieron una casa. ¿Una casa para qué hicieron en Israel? Para que morara el pacto de Dios. ¿Y quién venía encima del pacto a hablar con Israel? Dios. Israel, recuérdense, Dios hablaba encima, bueno, es que no hemos llegado todavía, en la parte del arca. Israel, el pueblo de Israel buscó piedras y las puso una de arriba de otra para crear ¿qué cosa? Una casa. ¿Para qué puso Israel piedra sobre piedra? Para hacerse un chalet para pasar las vacaciones. ¿Para qué lo hizo? Para una casa a quién? A Dios. Recuérdense que cuando David se hizo su palacio, después que se hizo el palacio, dice, le voy a hacer una casa a Dios. Y yo le digo, ¿quién eres tú para hacerme casa a mí? Cuando yo quiera casa yo la pido. Porque primero David pensó en hacerse su casa de él y después con lo que sobró. Y Dios le dijo, tú no me vas a hacer la casa a mí, la va a hacer tu hijo. Salomón edificó una casa preciosa por 7 años de piedra sobre piedra. San Pablo dice, así como Salomón edificó una casa poniendo piedra sobre piedra para albergar el pacto, ustedes edifiquen una casa espiritual, siendo cada uno de nosotros piedra. ¿Y qué pasa cuando una casa se le sale una piedra del lugar? Se debilita. Así pasa en la iglesia. Cada vez que nosotros pecamos, o cada vez que nosotros cometemos el mal, la casa se debilita. Pues somos un edificio espiritual donde cada uno de nosotros somos una... Y dice, y dentro del templo, ¿qué es lo que hay? Aparte de Dios, ¿quién está dentro del templo? ¿Quién es el personaje principal después de Dios dentro del templo? Los sacerdotes, en la parroquia de ustedes, que quitas el sagrario, ¿quién es la persona más importante?
sacerdotes. Si ustedes son si hemos construido una casa espiritual, es para que haya sacerdotes. Ese es San Pedro. Ustedes son sacerdocio santo, sacerdocio real. Dice San Pedro. Ustedes no solo son piedra, ustedes también son sacerdotes. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del sacerdote? No, esto están hablando con mentalidad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la final del sacerdote es ofrecer sacrificios. En Israel vamos a ver que el sacerdote surge para presentar. Por eso dice San Pedro, que lo entendía bien. Lo que pasa es que nosotros, como no hemos estudiado el Éxodo, nosotros no entendemos eso, porque no tenemos la cultura de Israel. Pero dice San Pablo, un sacerdote existe, San Pedro, para ofrecer sacrificio. Dice, ustedes que han construido un templo espiritual, ustedes que son sacerdotes, ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios. La existencia del sacerdote en toda la antigua alianza es ofrecer sacrificios. Si todos somos sacerdotes, es que todos estamos obligados a ofrecer. Ahora, ¿qué sacrificio dice el Señor? ¿Matar una chiva o una vaca? No, después de la sangre de Jesús no hay ninguna sangre de animal que valga. Dice, sacrificios espirituales. Nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Porque todos somos sacerdotes ¿en quién? En Cristo. Ahora, si todos somos sacerdotes, cada cual debía pensar qué sacrificio espiritual yo puedo ofrecer a Dios. Eso cada uno de nosotros debemos pensar qué sacrificio espiritual yo puedo ofrecer a Dios. Fíjate que no es, ay, me voy a sacrificar porque, no. Yo estoy ofreciendo algo que es agradable a Dios, que cuando Dios ve lo que yo ofrezco se alegra. La función de cada uno de nosotros como sacerdotes espirituales es ofrecer sacrificios agradables a Dios. En el Mesías somos acreedores por el Espíritu Santo. Cristo, porque estos ofrecimientos míos a Dios, yo no los puedo ofrecer porque soy pecador. Dios los acepta porque yo los ofrezco a través de Jesucristo. Por eso, hermano, tenemos que dejar bien claro, y eso es importante cuando empecemos esta parte del Éxodo, sin sacrificio no hay adoración. Punto. Tú no puedes ofrecer adoración sin ofrecer sacrificio. Cuando empecemos a leer todo el culto del templo que Dios establece en la alianza con Moisés se basa en los sacrificios. No hay culto en el templo que no sea de sacrificio. Los sacerdotes existen ¿para qué? Para ofrecer. Y si no hay sacrificio, ¿qué cosa no hay? Adoración. La adoración y el sacrificio están unidos. Por eso, el culto que nos deja, el único culto que nos deja el Señor en la nueva alianza, ¿cuál es? La Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía. Jesús no deja más ningún culto. Predicar no es un culto. Jesús dijo, vayan predicando hasta los confines del mundo. Predicar no es un culto. Predicar es una obligación de nosotros. Por eso los que se congregan un domingo para escuchar una predicación no están dando la adoración a Dios. Porque la predicación es una enseñanza para que las personas conozcan a Cristo. Eso no constituye una adoración. La adoración está ligada ¿a qué? Al sacrificio. Y en las iglesias protestantes no se ofrece sacrificio. La única iglesia donde se ofrece sacrificio todos los domingos es en la iglesia católica, donde se ofrece el sacrificio de Cristo al Padre. Como estuvimos explicando en la Eucaristía, sacrificio que aún no ha terminado, que terminará cuando Cristo venga a juzgar vivos y muertos. Por eso la Eucaristía es la renovación del único sacrificio de Jesús. Por eso, vuelvo a repetir, no hay adoración sin sacrificio. Por eso donde no hay sacrificio, no hay adoración. Y en el único culto de adoración en toda la iglesia, de todas las iglesias mundiales, la única iglesia que tiene culto sacrificial es la iglesia católica. Por eso la Eucaristía es la renovación del único sacrificio de Jesús. Eso es lo que nosotros no entendemos. Por eso verdaderamente, hermano, a mí se me parte el corazón cuando yo veo cómo entretienen a la gente en los cultos protestantes de los domingos. Los llevan a un lugar donde le pegan 4 gritos, meten 4 panderetazos y dicen, ya adoramos a Dios. Esa pobre gente que va no son culpables. ¿Entonces saben quiénes son culpables? Los que los están engañando y diciéndole que eso es sacrificio. La gente va a ofrecer lo mejor que puede, pero los engañan. No hay adoración porque ahí no hay sacrificio.
predicación y canto no es adoración. La adoración, y eso lo tienen que grabarse en la mente de hoy, la adoración está ligada al sacrificio. Los protestantes que son tan bíblicos le dicen que vaya todo la Biblia, el Antiguo Testamento. Cada vez que hay adoración, hay sacrificio. Es criminal ver como ese Joel Austin congrega 90,000 personas cada domingo a echarle 4 chistes y 2 canticos y ya adoramos a Dios. No, eso como una vez una hermana que vino por primera vez aquí, que era pentecostal, que después se casó con mi sobrino y hoy es católica. La primera vez que ella vino, dijo, ay, pero si esto que ustedes hacen aquí es lo que hacen en mi iglesia todos los domingos. Digo, sí, pero esto que está aquí no es lo que mi iglesia hace todos los domingos. Esto que está aquí es un culto religioso para nosotros crecer en el espíritu, pero el domingo ofrecemos sacrificio de adoración. ¿Qué es lo que falta en tu iglesia? No hay sacrificio de adoración. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que tener verdaderamente muy bien claro en estos tiempos. Ayer me decía un hermano que hace ejercicio conmigo en el gimnasio, que eres bautista, no es católico, pero anda loco, porque ahora la mujer se fue a una iglesia en Opaloca que se llama Flamingo Road. La iglesia se llama Flamingo Road. Y dice que el pastor tiene un tatuaje aquí grandísimo. Dice que fue un día y dice que todo el culto se lo pasa el pastor y la esposa haciendo chistes. Y dice que aquello está de miles de gente. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente lo que quiere es que los entretengan. Que los entretengan. La gente no quiere adoración, la gente quiere que los entretenga. Y muchos católicos estamos cayendo en la trampa de ir al culto para que nos entretenga, para que el coro cante bonito, para que el cura predique bien. Y la adoración no es entretenimiento, la adoración es vaciamiento. Tenemos que tener cuidado, hermano. La congregación es importante en la adoración mesiánica, pero no se puede alcanzar la separación de individuos con la unidad de pensamiento y de sentimiento. Para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Si ustedes van al Apocalipsis, que es el Apocalipsis, ¿se recuerdan qué día se escribe? Un domingo. Y en ese domingo, cuando se escribe el Apocalipsis, ¿qué sucede? Se abre el cielo y Juan ve lo que pasa en el cielo. O sea, Juan ve una liturgia que se está celebrando ¿dónde? En el cielo. Juan la ve. ¿Qué es lo que ve Juan en el cielo el domingo por la mañana? Gente con pandereta y alguien leyendo un libro. ¿Qué es lo que va en el cielo? Gente vestida. Gente que están moviendo. Incensario. Candelabros con vela. Un libro que se abre y se lee. Y un cordero de pie que está degollado. Hermano, eso con lo único que tiene parecido es con la misa. Por eso cuando el doctor Scott Ham fue por primera vez a una misa católica siendo el pastor protestante, desde que empezó la misa y fue a criticar, él empezó a decir, algo aquí me es conocido. Y dice que se fue rodando en el asiento, mientras más la misa pasaba, decía, esto yo lo he visto en algún lado. Dice que cuando el sacerdote dijo, este es el Cordero de Dios, dice que él dijo, esto es el Apocalipsis. Y dice que él dijo, si esto es lo que yo me imagino, más vale que me arrodille. Y se convirtió en la iglesia católica. Juan ve en ese culto espiritual que ve Juan, que ve cada ángel diciendo lo que le da la gana. Todos los ángeles dicen al mismo tiempo, digno es el Cordero. Todo el mundo dice lo mismo, cada cual está gritando por su lado, todos están repitiendo. Y dice que los ángeles repiten sin cesar, ¿qué cosa? Santo, santo. Repiten lo mismo. Entonces, según los protestantes, los ángeles eran paganos, que siempre están repitiendo lo mismo. Si tú ves la liturgia celestial, se parece más a la Eucaristía que a un culto protestante. Porque hay una unidad en la congregación. Si ustedes van a un culto protestante, cada cual está hablando y pidiendo lo que quiere sin saber, sin nada que ver con el que está al lado. Eso puede ser en un grupo de oración, porque aquí no hay adoración a Dios. Aquí hay un grupo para orar, pero el domingo no vamos a orar cada cual por su cuenta, el domingo vamos a adorar a un solo Dios. Por eso, decía una persona, nosotros los católicos nos parecemos un banquete y los protestantes un restaurante. Y no es un chiste, es muy serio. Porque la gente que va a un restaurante, la gente de esta mesa, ¿conoce a la gente de la mesa al lado? La gente de la mesa al lado, ¿le importa lo de la mesa que está aquí? ¿Todos van a comer sí o no?
pero llevan propósitos diferentes. En un banquete, todos son, ¿quién hace un banquete? No, un banquete se hace por un motivo específico. Y todo que a veces banquete va por un motivo específico, porque son los 25 años del matrimonio, porque es el bautismo. Unas personas no van 25 años de aniversario a celebrar un funeral. Tú invitas y todos vienen con un mismo propósito. En el banquete todo el mundo se conoce. Si no se conoce, está unido por el propósito de quien te invitó. Por eso decía esta persona, el culto protestante parece un restaurante, porque cada cual viene y cada cual ora, como que cada cual come lo que le agarren en cualquier mesa. En la iglesia católica es un banquete, porque todos venimos convocados por una persona y con un propósito. Y todos oramos exactamente por lo mismo. Convocatoria de creyentes por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se nos presentan varios modelos de adoración, que lo vamos a ir viendo a través del estudio, en los Salmos, en el profeta. Solamente en el profeta Isaías vemos un tipo de adoración de los ángeles cuando gritan santo, 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 es el Dios del universo, que vamos a verlo después en el Apocalipsis. Esa es la función de los ángeles. Todo esto que estamos hablando que parece que nos hemos de alianza, no nos hemos de alianza. Estamos dando sentido a lo que es la adoración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La adoración es, por tanto, una experiencia de comunidad. Aunque nace del interior, al ser nosotros piedras vivas de un edificio santo, la adoración es una experiencia de comunidad. Y eso es lo que quiere decir eclesia. Sinagoga quiere decir pueblo llamado. Sinagoga quiere decir un pueblo que se llama. Iglesia quiere decir pueblo convocado. A nosotros no nos llaman, a nosotros los convocan. Yo puedo llamar a cualquiera y tú no sabes por qué te llamo. Cuando yo te convoco, te doy el motivo para el cual yo te estoy llamando. A nosotros, en la adoración nuestra, somos un pueblo que somos convocados. ¿Quién nos llama? Dios nos llama. Dios es el que comienza el inicio. Dios me llama y yo respondo a Dios ¿cómo? Conociéndolo, asombrándome, reconociéndolo y adorando. Precisamente es posible que por eso en nuestra iglesia haya tan poca adoración. Porque en la iglesia católica está perdiendo la adoración. Y lo vemos en cada misa de nuestro domingo, como la gente viene y no sabe a qué cosa viene. Y vemos gente que llegan, se sientan, no oran, se van, gritan, hablan, cogen el teléfono, conversan. Hermano, esa persona no ha reconocido el Dios que lo ha convocado. Vivimos en una iglesia totalmente ajena a la adoración de Dios. ¿Y por qué la iglesia es ajena a la adoración de Dios? Sencillamente por lo que dijo que el monje viejo que le conté a ustedes, porque hemos quitado los signos. Hemos quitado los signos. Los signos nos hablan a los ojos de lo que nosotros no vemos. Por eso la gente que va a San Judas me dice, ay, qué bien uno se siente en esta iglesia. Pues tú entras a San Judas Tadeo y cuando tú entras, hay recogimiento. Es un espíritu, la iglesia está oscura. La luz que se ve entra por los vitrales. Y cuando tú miras la luz que entra por los vitrales, ¿qué es lo que tú ves en los vitrales? Cristo en la cruz, Cristo adorado por los magos, Simeón. Cuando tú miras por donde entra la luz entra a través de personajes del Evangelio. Y cuando tú entras a mi iglesia, que es mi parroquia, cuando entras a mi parroquia, tú hueles el olor de las velas y el olor del incienso. Desde que tú entras, tú sabes que estás entrando en un lugar de adoración diferente. En nuestras iglesias, hermano, todo eso se ha quitado. Las velas son eléctricas. No se huele incienso porque el incienso ya no se pone. No hay nada que brille, no hay nada que resalte la gloria de Dios. Todo es plano, todo es... Y claro que viene la gente con la tontería. No, porque Cristo fue pobre. Basura, para no decir otra palabra porque están grabando. El culto de adoración no refleja la pobreza de Jesucristo. El culto de adoración refleja el poderío y la gloria de Cristo Rey. Cristo fue Mesías, Cristo fue pobre por 30 años, pero es supermillonario por todos los siglos de los siglos. Cristo fue pobre por un motivo específico que se tuvo que humillar, pero la Eucaristía no tiene que reflejar la pobreza de Jesús. La Eucaristía refleja la gloria del Dios que todo lo puede y que todo lo tiene.
Y eso es lo que está perdido de nuestra iglesia. ¿Por qué las vestiduras eran de brillo? Porque el sacerdote vestido de brillo representaba a Cristo resucitado. Porque todos los altares tenían cosas brillando y piedras preciosas o semipreciosas que brillaban. Porque cuando tus ojos veían eso, te hablaba de la gloria del poder de Dios. Esas catedrales, cuando tú llegas en Europa, que tú miras que son gigantescas, esa misma altura de la catedral te eleva el espíritu. Ahora tú entras a nuestras iglesias y todas son chatas. Nada tiene color, nada brilla, no hay nada. Tú puedes entrar a una iglesia como tú puedes entrar al Florida Room de tu casa. Y tú no ves ninguna diferencia. Hermano, aunque parezca que no, esto que ha sucedido en la iglesia en los últimos 40 años es lo que ha moldeado el carácter de los católicos que tenemos ahora, que no son adoradores, porque le hemos quitado los símbolos. De la Eucaristía se perdió el incienso. Para mí me parece que el incienso es una mala palabra. No hay sacerdote que use incienso. Y eso es la cosa que el Santo Padre quiere rescatar. Eso es lo que el Santo Padre está diciendo. Tenemos que rescatar los signos de la iglesia, porque lo que se ve en la iglesia bizantina se dice, el culto de Dios tú lo tienes que oír, lo tienes que oler y lo tienes que gustar. Porque y el cuerpo tiene que participar, porque todo lo que respira alabe a Dios. Si tú tienes que alabar a Dios con todo Por eso en la liturgia bizantina siempre la gente se está moviendo, está haciendo algo. Por eso el incensario tiene cascabeles que suena, porque siempre tú tienes que estar sintiendo todo tu sentido, que tú estás en un lugar que es totalmente diferente al ambiente que tú te mueves todos los días. El Señor sabía muy bien cuando habla con Moisés. Luego dicen que las iglesias católicas que hay oro, que si yo no sé qué. Cuando vamos a ver, cuando el Señor pide a Moisés que le haga el arca, ¿de qué le dice que le haga el arca? De oro. ¿De qué pide los candelabros? De oro. ¿De qué pide los vestidos de los sacerdotes? De púrpura con piedras preciosas. Es el Señor quien lo pide. ¿Por qué yo me fui para la iglesia bizantina, que es católica, apostólica y romana también? ¿Por qué yo me fui? Porque cuando yo llegué a la iglesia bizantina, yo salí de ahí y dije, wow, yo acabo de salir delante del trono de Dios. Y dije, aquí me quedo yo, de aquí nadie me mueve. Ya me cansé de rumba y de todo eso. Porque en eso ha terminado nuestra liturgia romana. La liturgia no es así. Nosotros hemos banalizado la liturgia, haciendo de un acto de adoración un acto de comunidad. Y hoy estoy en una parroquia aquí en Miami, que no voy a decir el nombre, pero si yo sé el obispo lo hubiera votado a todos los de la parroquia, lo hubiera cerrado. Esa sí yo lo hubiera cerrado. Yo no hubiera cerrado a Santa Cecilia, yo hubiera cerrado esa parroquia, donde un feligrés, ministro de la palabra, me dijo a mí, no, ese cura es insoportable. Imagínate que hace tan larga la misa del domingo que no nos da tiempo para sentarnos a tomar café. O sea, esos feligreses estaban disgustados porque para ellos era más importante ir al salón parroquial a tomar café que el culto de adoración. A ese punto ha llegado a la iglesia católica. Y parte de la gente de esa iglesia fueron a una reunión con el sacerdote y el sacerdote fue a empezar con una misa y dijeron, nosotros no venimos aquí a misa, nosotros venimos aquí a reunirnos. Y le dijo, pero yo comienzo todas las reuniones con una misa. Y se fueron y lo denunciaron al obispo. Porque eso es lo que vean en los videos del padre Wilson Salazar en el internet. El padre Wilson Salazar, que no tiene pelo en la lengua. Y tiene una iglesia que la gente no cabe en la iglesia. Cuando el padre Víctor Salazar dijo, cuando yo fumaba, cuando yo andaba tomando vino con gentes por ahí, cuando yo andaba vestido con jean, formando relajo en casa de los padres, nadie me denunció al obispo. Desde que yo me he vuelto ortodoxo y fiel, todos los días me denuncian al obispo. ¿Por qué? Pues, hermano, porque hemos llegado a ser una iglesia de personas vanas. Y por eso nosotros que estamos aquí somos el fermento, tenemos que tomar conciencia de esto para llevar esto a los demás. De la forma que mejor nos parezca. Como hizo Sonia en Puerto Rico, que llegó a una iglesia con una pila de viejas hablando. Y Sonia le dijo, cállense la boca que nosotros venimos aquí a orar, no a hablar. Y después le dijo, estoy la semana entera aquí, así que cuando me vean mejor que no hablen. Esa es una forma de hacerle ver a la gente que estamos en la casa de Dios, no estamos en... Hermano, estoy viendo gente entrar a la iglesia con la gorra puesta. Con la gorra puesta. Con la gorra. Pero es que nadie ha explicado a esas personas dónde están entrando. Tenemos que orar, hermano, porque crean que no.
Todo este desastre que ha entrado en la iglesia ha comenzado por la falta de respeto y la falta de reverencia en la Eucaristía y en el sacrificio de Dios. Y recuérdense, cuando los ángeles tiraron los carbones en el Apocalipsis que acabaron con el mundo, no lo tomaron del infierno, los tiraron del incensario de la adoración. Lo que quiere decir, y eso yo me quedé en shock cuando yo lo leí en un libro, que la liturgia de la iglesia está relacionada con la historia del mundo. Una liturgia mala repercute en la historia y en lo que pasa en el mundo. Aunque parezca que no, porque lo que estamos haciendo aquí, que muchos sacerdotes se han dado cuenta, no es un juego. Lo que estamos haciendo aquí es una acción espiritual tremendamente poderosa. Esa es la adoración. Esa es la adoración ligada con el primer mandamiento. No tendrás. Primero tienes que reconocer a Dios. Después, adorar al único Dios. La semana que viene vamos a hablar de cómo sigue el mandamiento. No te harás imágenes. Y vamos a hablar de por qué la iglesia tiene imágenes y que verdaderamente Dios, ¿por qué ese mandamiento? No tendrás otro Dios fuera de mí. Todos los otros mandamientos están ligados a ese mandamiento. Y el no tendrás imágenes va ligado a ese mandamiento de no tendrás otro Dios. Porque recuérdense, tenemos que leer los mandamientos sin los números. Los mandamientos se escribieron sin los números. Se escribieron de corrido. No fue hasta el siglo VI que un cardenal le puso la numeración a la Biblia. Originalmente no tenía. Así que la semana que viene seguimos con este tema. Que en su formalidad consiste en un auto-humillación ante el infinito, en devoto reconocimiento por lo que transciende. ¿Qué es lo que quiere decir esto que parece tan extraño? Que fue lo que le dije la otra semana. ¿Qué cosa es la adoración? La adoración es que uno, ante el poder inmenso de Dios, uno se rinde a Dios. Eso es lo que es la adoración. Por eso dijimos la semana pasada, hay que recalcarlo. La adoración no es un acto externo. La adoración, ¿qué es qué cosa? Un acto interno. La gente superficial mide la adoración por lo que la gente hace externamente. Y muchas veces lo que uno hace externamente habla de lo que tú tienes adentro. Pero la verdadera adoración no se puede medir por lo que está afuera. La verdadera adoración, la gente me dice, porque levanta las manos, porque se arrodilla. Esos son gestos externos. Pero tú puedes levantar las manos, tú te puedes arrodillar. Si tu alma no está sometida en asombro a aquel que tú has descubierto, eso no es adoración. Adoración es cuando... Seguimos con el libro del Éxodo, estamos en el Decálogo, estamos en el capítulo 20 del Éxodo, estamos en el primer mandamiento, como los dividió ¿quién? ¿Quién dividió los? San Agustín, como San Agustín. Pero recuérdense que así comienza. Este mandamiento es esencial y por eso es el mandamiento que más tiempo le vamos a dedicar. Porque toda la alianza descansa sobre este primer mandamiento. Los otros 9 mandamientos descansan sobre este mandamiento. La vida de Israel descansa sobre este mandamiento. La alianza nueva descansa sobre este primer mandamiento. Por eso es el mandamiento de los mandamientos primero. Sin embargo, fíjense, cuando confesamos, ¿quién confiesa haber faltado contra el primer mandamiento? Tú. Bueno, eres un caso excepcional, Berta María. Es que tú estás ya casi llegando a las esferas celestes. Poquita, agárrala ahí, no vaya a hacer que se vaya. Pero está ligada a este primer mandamiento. Porque el mandamiento es una iniciativa de Dios. Pero si el mandamiento es una iniciativa de Dios, este mandamiento requiere una respuesta del hombre. Porque si hay un mandamiento y no hay respuesta, pues entonces no funciona. Dios no dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y el hombre le responde ¿en qué cosa? En adoración. En adoración. La adoración es la respuesta a este primero, segundo y tercer mandamiento. Por eso dice la Enciclopedia Católica, que describe magistralmente qué es la adoración, dice, en el más estricto sentido, la adoración es un acto de religión ofrecido a Dios en reconocimiento de su suprema perfección y dominio y de la dependencia que de él tienen las criaturas en un sentido menos estricto. La reverencia mostrada a cualquier persona o objeto que posee inherente o por asociación un carácter sagrado o un alto grado
de excelencia moral. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica. Esta adoración requerida por Dios y dada exclusivamente a Él como Dios es designada por los griegos como latría. Acuérdense, ¿cómo se dice adoración en griego? Latría. Es como se dice la adoración. Repiten otra vez, la adoración en griego se dice latría. Vamos a ver por qué. Latría, siendo esta palabra adoración la mejor traducción que nuestra lengua permite. La adoración difiere de otros actos de cultos, tales como la súplica, la confesión de los pecados, etc. Dice en la Enciclopedia Católica que la adoración hay que saberla separar de qué cosa, de otros actos de culto, como cuáles, como las peticiones, como la petición de perdón por los pecados. Pero no es normal de que la gente se confiese que he faltado contra el primer mandamiento. Por lo menos a mí nunca se me ocurre. Casi siempre la gente da énfasis al sexto mandamiento. Es lo que casi todo el mundo confiesa. Sin embargo, no se dan cuenta que hay muchos mandamientos que son, sobre todo el primer mandamiento es la base de toda la alianza y toda la relación del hombre con Dios. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto, del país de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Nos habla de la adoración absoluta que le debe el pueblo del pacto al Dios que lo libera de la alianza. Por eso vamos a hablar hoy qué cosa es la adoración. La semana que viene hablaremos de las imágenes, porque el segundo mandamiento dice no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de la tierra. Por eso vamos a hablarlo la semana que viene. Vamos a hablar bien claro, tener bien claro qué cosa es la adoración, porque la adoración